Hace más de 2000 años, un grupo de personas como tú y como yo tuvo un encuentro que cambió sus vidas para siempre. Caminaron con Jesús, escucharon su voz y fueron testigos de la verdad. Hoy esa verdad sigue iluminando nuestro camino. Si conociera el gran amor que tú me das, comprendería que tu amor es de verdad. Teología al Día es un espacio donde la fe y la razón dialogan con la vida cotidiana. Descubre cómo vivir el Evangelio en el día a día. Deleítate en la riqueza de la doctrina social de nuestra Iglesia Católica. Reflexiones, testimonios, enseñanzas y un puente abierto para hablar de corazón a corazón. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te entrego todo lo que soy. Teología al Día. Conduce Isabela Orellana. Mi corazón te doy. Apreciada comunidad de emisora Mariana 1400 AM, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del programa Teología al Día. Como cada martes a esta hora, está con ustedes Isabela Orellana en transmisión desde esta emisora radial para todos ustedes. Les recuerdo que estamos bajo la dirección de los padres agustinos, bajo también el auspicio de la Orden de Nuestra Señora de la Gracia. Es de verdad un placer, un honor estar aquí compartiendo una vez más con ustedes en estos espacios de formación, en estos espacios que nos ayudan a darle un sentido teológico a las pequeñas cosas de nuestra vida. Este ha sido el propósito de este programa desde sus inicios y descubrimos que entonces la teología la podemos vivir en nuestro día a día, haciendo lo que estamos llamados a hacer, con naturalidad, con alegría y con pureza de intención, que es lo más importante. Y en este marco, hablando de pureza de intención, pues estamos en tiempo de Adviento. Ya hemos celebrado recientemente el segundo domingo de Adviento. Es un tiempo precioso, es un tiempo que nos anima a revisarnos a nosotros mismos y que nos anima a enfilar nuestra vida con esperanza cristiana. Es muy importante conocer lo que significa la esperanza cristiana como virtud teologal. Saber que a pesar de cualquier situación que podamos estar viviendo, saber que a pesar de cualquier dificultad que pueda sobrevenirnos, pues siempre los católicos estamos invitados a vivir la esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo ha nacido y ha resucitado, el Salvador, nuestro Salvador. Y esta esperanza es algo más que una ilusión pasajera. Esta esperanza es algo más que un sentimiento. La esperanza como virtud teologal se aviva en nuestros corazones por la fuerza del Espíritu Santo y es ese impulso que nos anima a seguir siempre adelante con la bandera de la confianza. Y en este sentido, pues, este tiempo de Adviento es precioso. Hace un par de días, en una clase justamente de teología, estábamos hablando con el profesor y mis compañeros, y uno decía, bueno, pero es que hay demasiadas luces y hay demasiadas cosas artificiales. Y bueno, eso está muy bien su planteamiento, pero yo quisiera invitarlos, queridos amigos, a descubrir de verdad que Dios se humaniza. Dios se hace humano y camina entre nosotros. Y Él no desestima nuestra realidad carnal. Por lo tanto, si bien es cierto que hay que profundizar en este tiempo, en lo que realmente significa el tiempo de Adviento y este tiempo que nos prepara para la natividad del Señor, pues no podemos desestimar las luces. El mundo entero se enciende artificialmente, con luces artificiales, eso está muy bien. Pero nosotros que hemos descubierto o que estamos en esa búsqueda, nosotros como católicos estamos llamados también a encender esa luz interior,
a descubrir esa luz interior, que ya desde el Antiguo Testamento se anuncia. El profeta Isaías anunciaba esa luz, anunciaba que estábamos llamados a caminar en la luz, esa luz que vence las tinieblas. Ya anunciaba el Salvador. Entonces, nosotros tenemos que avanzar un poco más allá, avanzar un poco, remar un poco más mar adentro y descubrir entonces la teología que hay, que está inmersa en este tiempo de Adviento, este tiempo tan espectacular. Está muy bien entonces que se enciendan esas luces, el mundo entero se enciende, como les dije, es un tiempo de regalar, es un tiempo de reunirse, es un tiempo también de añoranza. En estas fechas hay mucha añoranza porque tal vez algunas familias no puedan estar reencontradas o tal vez porque añoremos a los niños pequeños con los juguetes. Pero también es un tiempo en el que se nos invita a desprendernos un poco de muchas cosas y a decir, amo la Navidad, amo esta fecha, a pesar de cualquier cosa, amo esta fecha porque realmente Dios ha nacido. Hay que abrir los corazones, hay que abrir nuestras puertas, hay que abrir nuestras ventanas y darle ese paso verdadero al Salvador en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades, y que no sean estas palabras vacías, que no sean estas palabras que se las lleve el viento, que sean palabras de profundidad. Entender entonces qué significa que el mundo entero se enciendan, queridos amigos. Yo creo que bueno, el Señor es el que lleva pues, el calendario del mundo sin darnos cuenta. Es el que lleva la batuta siempre. Esta fe se aviva cada vez más, aunque parezca que vivimos tiempos de oscuridad, aunque parezca que vivimos tiempos, bueno, de muchas tragedias, sí, pues hay realidades humanas de sufrimiento que siempre han existido. Pero nosotros que estamos a la luz del Señor, nosotros que estamos en este tiempo de Adviento, en este tiempo de espera, pues ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos realmente? ¿Cuáles son las primeras acciones como seres humanos que tenemos que tener en cuenta en ese tiempo de Adviento? Ayer, cuando hacíamos la oración en familia en torno a la corona de Adviento, y ya vamos a ir hablando un poco de todos esos símbolos tan bellos, yo decía dentro de mí, bueno, estamos reunidos, estamos juntos. Yo creo que este tiempo interiormente me invita a dar gracias a Dios por mi familia, dar gracias a Dios por haberme permitido ser mamá durante todo este tiempo, dar gracias a Dios por los momentos alegres, dar gracias a Dios también por los momentos tristes que me han invitado y que me han animado a buscar a Dios con toda la fuerza del corazón, dar gracias a Dios porque pude encender el arbolito de Navidad y colocar el angelito arriba, y también dar gracias a Dios porque pude armar el pesebre, bueno, dar gracias a Dios por la salud, dar gracias a Dios por los momentos que he vivido enfermedad, en fin. No es fácil porque hay tiempos humanos, bueno, de dificultad, hay tiempos humanos en donde nos resuena esta pregunta de, Señor, ¿dónde estás en medio de estas situaciones, en medio de tiempos de amenazas de guerra, en tiempos en donde hay tantas situaciones que ponen al ser humano a sufrir, nosotros mismos, pero también Dios nos llama a dejarnos transformar por esta realidad, por estas realidades, y a no perder nunca la luz de la esperanza. Saber que el mundo se enciende es saber que Dios se enciende en nuestra alma, en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que realmente estas no son palabras vacías. Confiar en María, este es un tiempo que nos anima a confiar en María con toda la fuerza del corazón, reconocer ese dogma de la Inmaculada Concepción que ha sido aprobado en uno de los concilios y que se aviva también en este tiempo. Qué bueno es saber que Dios nos ha dejado una mamá. Cuando nosotros confiamos en esa mamá, con esa misma confianza con la que ella dio el sí, cosas muy grandes comienzan a pasar en nuestras vidas. Esta es una emisora mariana, es decir, esta iniciativa sin duda la lleva María. Esta iniciativa llega a muchos corazones porque está María presente, sin duda, y donde está María está Jesús. Donde está María está su Hijo, sin duda alguna, porque es así. En esa teología mariana pues descubrimos
unas realidades preciosas. Ya hemos hablado en programas anteriores sobre los dogmas marianos, ya hemos hablado en programas anteriores sobre esta nota dogmática en el marco de la corredención o no, como título para María, corredentora o no. Y yo creo que tenemos que avanzar más allá y saber cuál es la misión de María en la humanidad, ser nuestra mamá. Al ser ella la mamá del Salvador, aquel que ha venido a redimirnos, aquel que ha venido a entregarse por la salvación nuestra, por nuestra liberación, pues bueno, tiene una mamá que ha engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo a nuestro Salvador. Y entonces esto tiene que llenarnos de alegría, porque realmente cuando nosotros eh, confiamos en todo aquello que está escrito, en todo aquello que se nos reveló, bueno, la Navidad pues viene del nacimiento de nuestro Salvador, pues nos lo cuentan los evangelistas, pero más allá de eso, más allá de una historia, avivar esa realidad en nuestros corazones y saber que eso es algo que más que contado fue vivido, más que contado nos salva, pues es algo muy grande. Cuando nosotros estamos a veces en medio de la bulla, en medio de ciudades muy grandes, gente que camina apresuradamente, está bien con las bolsas de regalos y bueno, la Navidad también es eso, hay que darle a eso un sentido teológico y hacer esa pausa y disfrutarlo. Pero en medio de esas bullas, Dios siempre se encarga de llevarnos al silencio. A veces en medio de esas bullas podemos conseguir en medio de la ciudad un pesebre o algunos drones que se encienden y que forman el pesebre en el cielo. Es decir, Dios está en esa bulla, Dios está en esa realidad, Dios está en esos regalos, Dios está en cada abrazo, Dios está también donde hay carencias para invitarnos a estar allí y dejarnos encender para encender, en fin, todo esto forma parte del plan de Dios. Y hay que vivirlo, hay que contextualizarlo y hay que llevarlo sobre todo a nuestros corazones, que ese pesebre sea nuestro corazón. Entonces, bueno, hay ciertas acciones que nosotros tenemos que enraizar, que tomar en cuenta, que no quede en la superficialidad, sino más bien en la profundidad, para poder darle a este tiempo de Adviento la teología que merece, que amerita, pues. Lo primero que tenemos que tener en cuenta entonces es que este es un tiempo de espera. Preguntarnos qué esperamos. ¿Qué esperamos de nosotros? ¿Qué esperamos de la vida? ¿Qué esperamos de los demás? ¿Qué esperamos de nuestro camino? ¿Qué esperamos luego de esta vida? Esa pregunta tiene que resonar en nosotros, sobre todo aquellas personas que hemos adquirido ya cierta madurez en edad, pues tenemos que saber que la vida no se vive así por encima, ¿no? ¿Qué esperamos como católicos? ¿Por qué somos católicos? Y luego de que nos hacemos esta pregunta, ¿qué esperamos? Hacemos otra pregunta adicional. ¿A quién esperamos? ¿A quién esperamos en esta Navidad? En esta Navidad y todos los días de nuestras vidas. Tal vez este tiempo nos invite a profundizar y a reconocer, como he dicho en cada programa, a Dios presente en lo pequeño. Si bien es cierto que Él está en ese mundo que se enciende, pues también está en esa velita que podemos encender en nuestros hogares, en esa velita que podemos encender en nuestros corazones, en esa velita que podemos encender en nuestros cuartos, en lo pequeño, en esa velita que podemos encender en la humanidad, cuando nos animamos a esperar a que Él venga para nosotros entonces salir de nosotros mismos y poder llevar alegría a los demás. Si no estamos alegres en este tiempo, pues esperemos con confianza. Y valga la redundancia, esperemos con esperanza. Porque la esperanza se aviva en este tiempo de espera. Es una espera no pasiva, es una espera paciente. Son términos muy distintos. Es una espera que nos anima a la paciencia.
pero a acoger al Salvador en nuestros corazones. Y estoy segura de que no quedaremos defraudados en las pequeñas cosas, en los pequeños gestos. No esperemos cosas grandotas. Comencemos por lo pequeño para después entonces avivar lo grande y veremos grandes cosas. Es importante entender lo que significa caminar en la luz. Caminar en la luz también es ser parte de este mundo. Y ser parte de este mundo es saber también encender esa luz artificial que fue creada por los hombres. Para también iluminar pues artificialmente, pero la verdadera luz es aquella que se enciende en nuestro corazón, evidentemente, que nos trae el Salvador. Entonces entender que Dios se hace humano, que Dios está también en esa luz de bengala, que Dios está también en esas luces que ponemos en el arbolito, en el pesebre, porque evidentemente es un ser humano que la enciende, en esa tradición, en todo aquello que vamos viviendo. Pero es un tiempo que nos anima a la espera, a la paciencia, aquello que estamos esperando. Vamos a cerrar los ojitos y si no podemos cerrar los ojitos, pues vamos a imaginarnos todo aquello que nosotros esperamos. ¿Qué esperamos entonces de los demás? Más que esperar de los demás, de nosotros mismos. Creo que esa espera nos anima a ser pacientes con nosotros mismos. Si tenemos alguna debilidad que no hemos vencido, pues Dios nos llama a esa espera que se traduce en paciencia. Vamos a esperar. Vamos a esperar entonces que el Salvador nazca para poder vencer esa debilidad. Porque muchas veces aquella debilidad que tanto nos cuesta vencer, no podemos vencerla con nuestras propias fuerzas. Por lo tanto, este tiempo de espera, este tiempo de Adviento, nos anima a esperar con paciencia y con esperanza cristiana al Salvador para que Él venga a encender nuestro corazón y pueda encender nuestras pequeñas oscuridades, aquellas cosas, aquellas sombras que están anidadas en nuestra alma y que no nos permiten ver la luz. Todo aquello tenemos que descubrirlo, no la falla del otro, no esperar en el otro, no esperar a que el mundo cambie, no esperar a que mi nación cambie. Yo, en lo personal, ¿qué es lo que tengo que esperar en mí? Para entonces yo poder dar pequeños pasos y en esos pequeños pasos, sin esperar en lo grandotote o en aquello que a lo mejor Dios no ha transformado todavía, porque es un tiempo de espera, como esperó María, como entregó María, como se dio María, como se donó María. Pues bueno, en este tiempo de espera, nosotros también estamos llamados a esperar en este mundo en que vive siempre en la inmediatez, en lo rápido, en aquello, bueno, me pongo yo primero antes que los demás. Vamos a serenarnos, vamos a esperar todo aquello que nos ilusiona, todo aquello que nos emociona, todo aquello que forma parte de ese anhelo que está ahí anidado. Ahí también está Dios en ese anhelo. Si todavía no se nos ha dado, pues eso es algo más que un deseo. Aquello que está anidado en nuestro corazón, vamos a dejárselo al Señor para que se convierta en algo más que un deseo en este tiempo de espera. No se trata de pedir un deseo, se trata de confiar. Confiar en aquel que va a nacer y entregarle todo aquello que está en nuestro corazón. Dejemos entonces que este tiempo de espera transcurra en nuestra vida, en nuestra alma, y dejemos a Dios actuar, dejemos a Dios ser Dios en este tiempo de Adviento. Y veremos, repito, grandes cosas desde lo pequeño, desde lo cotidiano. Este tiempo de espera, entonces, como les decía, nos invita a la paciencia y con la primera persona que tenemos que tener paciencia es con nosotros mismos, esperar que el Señor nazca en nuestro corazón para poder vencer todas aquellas debilidades que necesariamente deben ser vencidas, para que podamos nosotros descubrir la riqueza del perdón. Es una palabrita que cuesta mucho, perdonar cuesta mucho y la mayoría de las veces no podemos hacerlo con nuestra propia fuerza. Aquí hemos hablado de la riqueza del perdón, aquí hemos hablado del perdón desde una mirada teológica, cómo Jesús se entregó por nosotros
Perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Si Jesús perdonó hasta el extremo, más allá su madre, que conoció la misión y fue descubriendo la misión, también supo esperar. Pues nosotros entonces en este tiempo de Adviento, en donde esperamos al Salvador, estamos llamados a perdonar. Si no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, vamos a pedirle al Salvador, que va a nacer en nuestros corazones próximamente y todos los días, vivo, porque los católicos creemos en la presencia real de Jesús en nuestra vida, que nació y se quedó porque Él resucitó. Esa es la esperanza de todo cristiano. Él resucitó por nosotros. Dios se hizo carne y nos invita entonces a descubrir esa esperanza cristiana. Pues bueno, vamos a entregarle todas aquellas situaciones, personas que de una u otra manera no se han aclarado y que nos oscurecen y que de una u otra manera pues no nos permiten llegar a ese momento de perdón. Si no podemos hacerlo con nuestra propia fuerza, vamos a situarnos entonces en el pesebre, vamos a situarnos en ese lugar tan teológico como es el pesebre. Tengan todos, por favor, si están escuchando, un pesebre en su casa. No tiene que ser algo muy elaborado, no importa que sea chiquitico, pero es importante que en esta Navidad sepamos la realidad teologal del pesebre. ¿A quién esperamos? Esa pregunta le hicimos hace rato. Descubrir entonces que esa persona que esperamos es una persona viva que nos anima hoy al perdón. Perdonar no es olvidar la falta, o perdonar no es dejar de un lado la falta como si sufriésemos de amnesia. No tiene nada que ver con eso, somos seres humanos. Todos de una manera u otra hemos sido heridos por situaciones, circunstancias comunitarias, familiares, laborales, en la infancia. Pues esa palabra perdón debe resonar hoy. Y si no podemos perdonar con nuestras propias fuerzas, como la mayoría de las veces sucede, vamos a ubicarnos en el pesebre, vamos a ver al niño Dios así, chiquitico, niño, bebé, y vamos a pedirle que nazca en nuestros corazones y que nos enseñe o que nazca en nosotros para poder con su fuerza perdonar. Es un gesto humano muy liberador. Así que vamos a rezar juntos frente al pesebre y vamos a pedirle al Señor en esta Navidad y en este tiempo de Adviento que nos prepara para la Navidad, la gracia de poder perdonar. Hay muchísimos testimonios de santos de la Iglesia Católica que han podido perdonar hasta el extremo, porque han sido hombres y mujeres que en primer lugar han sido hombres y mujeres muy marianos, asiduos en el rezo del Santo Rosario. Han sido hombres y mujeres que han confiado en la maternidad de María hasta el extremo. Y esa confianza los ha llevado a situarse en el pesebre frente al Salvador, no como meros espectadores, sino como protagonistas. Seamos protagonistas de ese pesebre. Estemos allí sentados junto a María, junto a San José, ahí junto a los pastorcitos, tomándonos un jugo, abrazándonos con alegría, con esa alegría que sobrepasa cualquier miseria humana, porque tal y como María pidió a su hijo en las bodas de Caná transformar el agua en vino, hay muchas situaciones personales, familiares, comunitarias, y a nivel también de naciones que necesitan ser transformadas. No son palabras vacías. Vamos entonces a situarnos ahí y a pedirle al Señor que podamos perdonar todo aquello que nos haya herido en la profundidad de nuestro corazón y dejemos al Salvador actuar en nuestra familia, en nuestro corazón, en nuestra comunidad, en nuestra patria. Dejemos al Señor actuar, dejemos a Dios ser Dios. Esa situación de abandono, esa actitud, de abandono,
No tiene nada que ver con ser un miserable, no tiene nada que ver con abandonarnos y quedarnos así inmóviles. Es una situación, es una actitud de confianza, de fe férrea, de fe que sobrepasa todo entendimiento y nos eleva, no a modo del mundo, como, como se pretende plantear o a donde nos quieren llevar, sino al modo de Dios. Nos eleva espiritualmente, con una sobrenaturalidad que se hace tan humana que nos ubica específicamente en el lugar donde tenemos que estar, no en otro lugar, porque a veces pensamos que la verdadera felicidad está o en otra ciudad, o en otra situación, o en otra circunstancia, o en otro país, o si fuese diferente, o en otra familia, o si yo hubiera estudiado tal cosa, o si hubiera tomado otra, y nos quedamos en el hubiera, en el hubiera, en el hubiera, y así entonces pasamos la vida como masticando chicle y la vida nos pasa por encima. Vamos a tomar las riendas de nuestra vida. Vamos a dejar que Dios nazca. Vamos a ver ese pesebre, no solamente de una forma contemplativa, como les dije, sino de una forma activa, siendo protagonistas. Entonces, es importantísimo que nosotros pidamos la gracia del perdón. Y les repito, hay tantas historias de personas que han vivido situaciones extremas, pero han podido perdonar. A mí me gusta mucho la historia del Antiguo Testamento y la he contado aquí en reiteradas ocasiones, porque es que el Antiguo Testamento, la antigua alianza, se renueva siempre. Y nosotros pues venimos de allí. Es una historia que es secuencia. Y nosotros en esa espera que aviva la esperanza cristiana, vamos a seguir construyendo también la tradición, la revelación, por supuesto que sí. Esa historia del Antiguo Testamento de la vida de José. José y sus hermanos, hijo de Jacob. Un hombre que sufrió muchísimo, no me voy a detener en eso. Pero ese hombre no se quedó en el rencor. Ese hombre avanzó. Ese hombre es protagonista de la salvación también. Porque en esa historia pues se aviva muchas realidades. Y es interesante ver cómo el libro de Génesis plantea un drama familiar. Y yo pienso en este momento, cada vez que me sitúo en el pesebre, y claro que sí, doy gracias a Dios por tantas dificultades que he podido superar. Gracias a Dios, definitivamente, gracias a la presencia de Dios, porque lo hemos buscado. Pero tantas situaciones familiares que he podido superar, y cuando yo miro atrás y me sitúo con mi familia como ese pilar en donde Dios se muestra definitivamente, hay que descubrir entonces, en este tiempo en el pesebre, la realidad teologal que hay en la familia, cuánta necesidad de perdón necesitamos nosotros en las familias. ¿Por qué hay tantas familias divididas hoy? Familias divididas por cuestiones de dinero, familias divididas porque realmente no está Dios. Familias que realmente posicionan su confianza en una felicidad pasajera, en una felicidad que no es real. Y cuando llega la tribulación, cuando llega el sufrimiento, esa familia se desborona. Porque la vida de todo católico siempre va a enfrentar desafíos, va a enfrentar situaciones de sufrimiento, situaciones donde tenemos que ponernos las botas. Y Dios transforma ese sufrimiento y nos coloca allí en esa batalla como protagonistas, dándonos también esa felicidad, porque Él nació, que sobrepasa todo entendimiento. Si nos quedamos pegados como unas estatuas en la añoranza, yo quisiera entonces en esta Navidad vivirla como la viví hace 10 años, en tal lugar, con tales personas, no vamos a avanzar. Dios nos tiene hoy en una realidad que necesariamente debe ser transformada en Él, no con nuestras propias fuerzas. Eso no quiere decir que vamos a subestimar nuestra humanidad, no. Pero Dios nos necesita vivos. Bueno, Él no necesita de nosotros necesitamos de Él, pero también Él nos necesita en el mundo actuando a su imagen y semejanza, porque hemos sido creados a su imagen y semejanza.
A la primera persona que tenemos que ver entonces a su imagen y semejanza es a Jesús. Dios se muestra en Jesús. En Jesús vemos a Dios. Si queremos ver a Dios, vemos la figura de Jesús. Así creemos los católicos. Y ese Jesús nace este año. Este año nace otra vez. ¿Qué entonces nosotros descubrimos? ¿Qué esperamos? Esa fue la primera pregunta que hice. ¿A quién esperamos? Y necesariamente esa pregunta se traduce en el perdón. Hay tantas personas, queridos amigos, a quienes tenemos que perdonar y a veces no nos damos cuenta, a veces no avanzamos porque no hemos sido capaces de perdonar. Vamos a pedir esa fuerza, vamos a pedir la gracia del perdón. Y yo estoy segura de que Dios se va a desbordar en generosidad y vamos a contemplar ese pesebre con alegría cristiana. Que no falte el pesebre en nuestra casa. Así se ha hecho con anime, con cartulina, así sea un pesebre minúsculo, pero que no falte el niñito Jesús en esta Navidad, porque más allá que un símbolo, los cristianos no veneramos o no adoramos imágenes. Eso hay que tenerlo muy claro. La imagen es una representatividad y allí Dios se hace presente, porque recordamos, porque justamente Dios también en nuestra humanidad se revela a través de los signos, a través de los símbolos. Entonces, bueno, el pesebre es un símbolo que nos recuerda esa realidad del Dios que ha nacido. Y qué bonito cuando hay niños que traen esa alegría, que traen esas carcajadas. Y si no hay niños, pues seamos como niños para poder entonces descubrir el reino de los cielos en medio de nuestra realidad. Otra actitud que se convierte en una virtud es la virtud teologal por excelencia, diría yo, en este tiempo de Adviento que nos prepara para la Navidad. Es la caridad cristiana, no una caridad que se exhibe, esa caridad que nos cuesta muchísimo, esa caridad que nos invita a veces a renunciar al ego, a renunciar muchas veces al placer. Es importante que pidamos que esa virtud teologal sea avivada en este tiempo. No es fácil. Por eso les hablaba del perdón. Se necesita perdón, mucho perdón, para poder vivir la caridad. Porque tal vez esa persona que nos hirió hasta el extremo está necesitando hoy, en este tiempo de Adviento, nuestra oración. Perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Y esa persona que nos hizo sufrir hasta el extremo, tal vez estaba viviendo en una gran oscuridad y tal vez hoy esté viviendo en una gran miseria. De eso se encarga el Señor. O tal vez en apariencia esté llena de luces. A nosotros no nos compete juzgar, nos compete perdonar y vivir la caridad para poder ser depositarios de la justicia divina. Si nosotros no hemos perdonado de corazón o no hemos entregado al Señor aquellas zonas oscuras, pues difícilmente podemos disfrutar de su justicia. Por eso es que les puse el ejemplo de José. José, hijo de Jacob, vendido por sus hermanos querían asesinarlo, lo mandaron para Egipto y él siguió adelante y en cada lugar él prosperaba. No importa el bochorno afuera, no importa lo ridiculizado que fue, pero resulta que en cada lugar, pues, donde él estaba en medio de oscuridad y situaciones súper controversiales, aquel hombre surgía. Y aquel hombre se ganaba a todo el mundo, pero no por interés, se ganaba a todo el mundo porque tenía a Dios en el corazón y porque fue obediente a la voz del Señor y siguió adelante. Y ese hombre venció porque Dios venció en él. Esa es la actitud. Entonces, ese Jesús que hoy recordamos, es importante que lo avivemos, que sepamos que esté vivo, porque ya desde el Antiguo Testamento se nos anuncia por todos lados esa luz. Y ya también para ir finalizando, tenemos que tener en cuenta la alegría. La alegría, el primer signo de la presencia de Dios en nuestros corazones es la alegría. En este momento hay muchas personas que están en salas de hospitales, viviendo situaciones de enfermedad, son realidades humanas. Y probablemente en esta Navidad, probablemente no, es así.
Vamos a tener a muchos profesionales de salud dando vida o buscando dar vida humanamente a personas en salas de hospitales que están necesitadas de salud. Qué bonita manera de vivir la Navidad, de esos médicos y esos profesionales en el área de la salud, que tal vez el 24 de diciembre están haciendo guardias y que se coman a lo mejor una comida rapidito, pero que a lo mejor celebren que pudieron dar vida a un paciente. Que sean este año muchas celebraciones así, en donde personas con su ejemplo, con su amor, con su palmada, con su mirada limpia, iluminada, puedan llevar vida a los demás y, ¿por qué no?, puedan acompañar a una persona al tránsito hacia la gloria de Dios, hacia la gloria celestial. Eso existe y eso no siempre sale en televisión. Cuando nosotros nos quedamos estancados, queridos amigos, en la realidad o en la alegría, que está muy bien, porque humanamente queremos los regalos y regalamos y abrazamos y encendemos la luz, como les dije, pero no nos podemos quedar estancados solamente ahí, sino tenemos que profundizar y llegar a esos lugares que muchas veces llegan de forma inadvertida y que si nosotros hacemos así, volteamos la cara, van a estar ahí y va a ser peor. Y son lugares que necesariamente son iluminados con la caridad de Dios. Y por eso es que Dios nos necesita a su imagen y semejanza para poder transformar esas realidades en luz, en esperanza. Ese es el verdadero sentido del tiempo de Adviento, queridos amigos que me escuchan. Hoy, en esta Navidad, que podamos encender tantas luces, tantas oscuridades, con pequeños gestos, con pequeños detalles. Pero lo primero que tenemos que hacer es avivarnos al perdón, más allá de cualquier circunstancia. Hay muchos símbolos que son importantes en este tiempo. La corona de Adviento es un símbolo importantísimo porque representa la eternidad. Él reinará sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Él reinará sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Lucas 1:33. Eso lo ha dicho el ángel. Él reinará. Su reino no tendrá fin. ¿Qué reino nosotros buscamos? Buscamos un rey que nos salve, ese rey que a lo mejor pueda destruir muchas cosas, o ese rey que puede acomodar situaciones a nuestro antojo. Está muy bien, necesitamos líderes, ciertamente. Líderes en las familias, líderes en las empresas, líderes en las naciones. Dios se encarga de eso. Dios se encarga de que ese liderazgo llegue. El primer líder que tenemos que buscar y de quien tenemos que fiarnos es en nuestro Salvador, para que reine la justicia, la paz, la solidaridad, el sentido realmente humano de este Adviento que nos lleve a nacer de nuevo. La corona de Adviento significa la eternidad, el color verde, esperanza. Las luces de Adviento que se colocan y que encendemos cada domingo nos recuerdan entonces cada una ese verdor. Cada vez que nos reunimos y encendemos, nos reunimos en familia y encendemos la vela de Adviento. Recordemos la eternidad a la que estamos siendo llamados, y esa eternidad se muestra desde ya, hoy, en este momento, con palabras, con gestos, con nuestras acciones. Vamos construyendo esa eternidad para ser salvos, no con nuestras propias fuerzas. El arbolito de Navidad también tiene una gran simbología. En el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, se nos habla del árbol de la vida. En este tiempo en donde se ilustra a lo mejor tanta cultura de muerte que trata de destruir la familia. Esa familia construida desde tiempos del Antiguo Testamento, desde el momento de la creación, donde Dios se nos revela, hombre, mujer,
a imagen y semejanza de Dios, que cooperamos con el plan de Dios para dar vida, con el plan de la creación. Bueno, hay que ver cuánta oscuridad trata de llegar en la familia. Si no concebimos desde el momento de la creación, hombre, mujer, pues las familias se acaban, queridos amigos. Hay que seguir luchando y dejarnos encender entonces. El árbol de la vida, cada vez que estemos reunidos en torno a nuestro arbolito de Navidad, con los regalos que estén, sean muchos, sean pocos, saber que ese árbol es símbolo de vida, ese verdor, vida, vida, que se anuncia desde el libro de Génesis, el árbol de la vida. Y por último, el pesebre. Como les dije, que nos falta el pesebre. Nosotros recordamos esa Navidad, nosotros recordamos ese nacimiento, así nos lo cuentan nuestros amigos, los evangelistas, el nacimiento del Señor que ha venido a quedarse, que ha venido a inundar nuestros corazones, pues que este tiempo de Adviento sea un tiempo de esperanza y que en medio de tantas situaciones, en medio de tantos conflictos, en nuestra familia, en nuestro corazón, en nuestra patria, en el mundo entero, en medio de tantas situaciones que pretendan oscurecer, que puedan encenderse los pesebres para descubrir esa teología a la que Dios quiere invitarnos, esa teología cotidiana. Queridos amigos, el Adviento es un tiempo teológico precioso que se nos regala hoy con los brazos abiertos. Vamos a vivirlo y estoy segura de que vamos a tener muchísimos testimonios. Un fuerte abrazo de esperanza, ánimo y adelante, y vivamos juntos este tiempo de Adviento. Hablo para ustedes, como cada martes a esta hora, Isabela Orellana, en transmisión para emisora Mariana 1400 AM, bajo la dirección de los padres agustinos. Hasta la próxima. Chao, chao. Oriente mi pensar y actuar, y que tu espíritu me ayude a caminar. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Yo quiero amarte, Señor, te entrego todo lo que soy, y aunque débil, mi corazón te doy.